Más de una semana el tren Gualud, que desapareció del mapa al caserío de Cambrai 2, a 253 asciende el número de cuerpos rescatados. Tras 8 días de trabajo en la zona cero, la mayoría de los cuerpos aún no han sido identificados. Empresarios solicitan a los políticos que no se den más casos de corrupción en el país. El llamado fue realizado durante el Encuentro Nacional de Empresarios con la participación de los 2 candidatos que buscan la presidencia. Además, un total de 10 locales fueron cerrados en el Aeropuerto Internacional Aurora a raíz de la continuidad de las investigaciones de la evasión de millones de quetzales a través de las llamadas tiendas libres. Subdirector del sistema penitenciario autoriza al expresidente Otto Pérez Molina el ingreso a su celda, aparatos electrodomésticos y utensilios de uso personal, esto mientras dure su estadía en la cárcel de Matamoros. Noticias internacionales, un hombre filmado mientras acosaba a una mujer en las calles de Costa Rica. Se dedicaba a grabar por debajo de las faldas a las mujeres, ahí lo ve usted con el celular. Fue seguido por una persona y empezó justamente el repudio. El hombre terminó apuñalado en horas de la noche. Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus autoridades se muestran preocupadas ante los recientes bombardeos rusos a Siria. En apariencia, Moscú sigue apoyando el régimen en Damasco. A esta hora de la mañana, cuando han pasado ya 50 minutos de las 6, saludamos a todos los que se han despertado y que se están incorporando a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Ahí está apareciendo el panorama este día, la calzada Roosevelt. Amanece así a las 6:50, ya listos, preparados para iniciar otra mañana. Esperemos que sí, esperamos que desde ya usted esté teniendo un excelente viernes. A las puertas de un gran fin de semana estamos los guatemaltecos y claro, un nuevo día para cumplir todas esas metas. A esta hora nosotros repasamos también Prensa Libre, ¿les parece? Por favor, lo más destacado esta mañana. Comienza la realidad, empresario de la línea serían 1.500. Además, cierran 10 tiendas de la Riviera. Ministerio Público vincula a comerciantes panameños con evasión de impuestos. Y una búsqueda dolorosa se prolonga. Las labores de rescate se complican en el Cambrai 2 por difícil identificación de los cuerpos. Más noticias para compartir a esta hora, una que aparece esta mañana y tiene que ver justamente con el Tribunal Supremo Electoral que anula de padrón a 11.000 votantes por deceso o inhabilitación. Autoridades también dejaron fuera unas 2.000 personas por transhumancia. Y seguimos también conociendo qué pasa en el Cambrai. Historias de dolor se tejen a diario. Sigue el drama y esperanza. Una semana de la luz. Solidaridad entre guatemaltecos se mantiene en el caserío El Cambrai 2. Tristeza, drama y dolor, pero al mismo tiempo esperanza y solidaridad envuelven a los sobrevivientes del caserío El Cambrai 2 Santa Catarina Pinula a una semana de la tragedia que enlutó a cientos de familias y ha dejado por ahora 249 fallecidos y 300 desaparecidos. Una más para el recorrido. Esta mañana le autorizan privilegios a Pérez Molina. Efectivamente, ya se confirma entonces que permiten ingresos de varios enseres. Tiene una refrigeradora pequeña, tipo frigobar, horno microondas, televisor de 32 pulgadas, un reproductor de DVD, un mueble para colocar ropa, una mesa de comedor y sillas, una computadora sin acceso a internet para escribir sus memorias, y un radio, un calentador para ducha y un dispensador de agua purificada. Estos son los artículos que tendría Otto Pérez Molina en su celda. Y continuamos repasando la noticia más importante. Hace una semana iniciamos este informativo dando a conocer la emergencia que se vivía en un sector de Santa Catarina Pinula tras el derrumbe de un cerro. Con el paso de las horas se fue evidenciando la terrible tragedia. El lugar, las colonias, el caserío del Cambrai 2 y la emergencia que fue creciendo y evidenciaba un increíble momento, una magnitud del suceso inesperada. Hoy, una semana después, Guatemala sigue de luto. Debemos decir que la cifra de víctimas ha llegado hasta el número de 253 personas. Se habla de por lo menos 300 desaparecidos aún. Hasta hoy, 368 personas se encuentran albergadas. Al momento se han retirado 1.300 metros cúbicos de material. Se han removido 25.000 metros cúbicos en el sector, en donde se mantienen 50 camiones trabajando, 30 máquinas,
5 ambulancias, 3 unidades de búsqueda y rescates de estructuras colapsadas. Las patrullas de la Policía Nacional Civil hoy con Red brindarán un informe para dar a conocer todo lo ocurrido en este lugar y cómo avanzarán las estrategias de reconstrucción. Bueno, y tenemos que hablar de la lucha contra la corrupción, seguridad jurídica, transparencia, que existe ya la aparición y la separación de poderes del Estado, agregado a que los diputados con señalamientos no toman posesión, son parte de los temas que sobresalieron en el Encuentro Nacional de Empresarios 2015. Vamos a ver entonces lo que ocurría durante este gran encuentro. Es tiempo de que los guatemaltecos exijamos ya un Congreso digno. Es más, como ciudadanos, debemos exigir que se cumpla ya el artículo 113 de la Constitución, que habla de idoneidad y honestidad. Y por ello que hoy solicitamos al Tribunal Supremo Electoral que no permita que los 13 diputados señalados por actos de corrupción, tanto por el Ministerio Público como por CICIG, tomen posesión de sus cargos. Bosch resaltó que parte de la propuesta es una ley de obras por impuestos. También que los pactos colectivos tengan seguimiento por el Ministerio de Finanzas o que de lo contrario se dejen de firmar. Otra de las sugerencias es que se fortalezca la carrera judicial. Al ENADE fueron invitados los 2 candidatos a la presidencia. Ambos presentaron sus planes de trabajo a lo largo de 20 minutos. Es una política económica con dimensión social y una política social con enfoque productivo. La Guatemala próspera vendrá a través de la creación de empleos. No existe mejor política social que tener un buen empleo y un buen trabajo. Debido a que Torres excedió del tiempo, fue abucheada. El conocimiento para poder trabajar desde el primer día para resolver los graves problemas nacionales. Por su parte, el candidato de FCN Nación, Jimmy Morales, decidió recitar en los primeros minutos de su discurso el himno nacional. La pregunta que yo me hago y les hago a ustedes es, ¿qué vio aquel hombre cubano en el pueblo de Guatemala que lo movió a escribir esas letras en las que dice que nuestros padres lucharon un día encendidos con ánima fiera y lograron sin choque sangriento colocarnos en un trono de amor? Y siguió describiendo aquellos hijos valientes y altivos que veneran a Pascua al presea, que nunca esquivan la ruda pelea. Morales también resaltó que no se deben incluir más impuestos en el presupuesto de Nación. El salón lució abarrotado, con la presencia de más de 3.000 participantes. Y en otro tema, las fuerzas de seguridad allanaron y cerraron 10 locales comerciales ubicados en el interior del aeropuerto La Aurora. El Ministerio Público señala a los empresarios de evadir millones de quetzales en el pago de impuestos. Aquí tenemos la información. La Fiscalía de la Sección contra Delitos Administrativos efectuó una serie de allanamientos en el aeropuerto La Aurora en seguimiento al caso denominado Tiendas Libres. La Fiscalía procedió a allanar y cerrar 10 locales y una bodega de tiendas libres de Grupo La Riviera por supuestamente operar de manera ilícita evadiendo al fisco. Las órdenes de allanamiento fueron giradas por el Juzgado Quinto de Instancia Penal a cargo de la jueza Judith Secaida, contralora del caso, y donde hay 5 personas ligadas a proceso penal. Entre ellos sobresale el ex superintendente de la SAT, Rudy Villeda Vanegas, quien fue beneficiado con medida sustitutiva. Puesto que por orden judicial el Ministerio Público documenta, hace el inventario, pero va a quedar todo a disposición de SAT para que ellos hagan el inventario formal y posteriormente informemos al órgano jurisdiccional el resultado de los allanamientos como parte de la investigación que se está realizando. La ley de contrabando y de defraudación aduanera autoriza que cuando se están realizando investigaciones y en el caso concreto están ligados a procesos varias personas por el delito de caso especial de defraudación aduanera, se autoriza el cierre temporal al considerarse existir anomalías en los procedimientos. Según las pesquisas, la Fiscalía da cuenta que desde el 2008 al 2012, Tiendas Libres La Riviera, con el apoyo de trabajadores de la SAT, defraudaron al fisco por un monto de 58 millones de quetzales, tiempo en el que fungió como superintendente de la SAT Rudy Villeda. En el 2009 la SAT emitió una disposición en la que exoneró y reguló el impuesto a la empresa de Tiendas Libres de Guatemala S.A.,
para el ingreso y egreso de mercancías. Tales regulaciones trajeron beneficio económico para la entidad, pero a costas del perjuicio fiscal al Estado. Bueno, y en el caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, afirmó que podrían ser aproximadamente 1.500 los empresarios que podrían estar involucrados en sobornos hacia La Línea. Y dicen que solo a algunos de ellos se les va a solicitar presentarse ante el juzgado porque según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país, ellos dicen podrían estar sí involucrados en esta defraudación que se le hizo al Estado y así pagaron algunos sobornos para el ingreso de contenedores con mercancías y productos. Las citas con la justicia serán en grupos de 25 cada mes, aunque esto aún se está analizando porque dicen no quieren ocupar la agenda del juez porque tiene otros casos que atender y sería entonces por aproximadamente 6 meses que estarían citando a estos empresarios al juzgado de mayor riesgo y así, dicen, se presentarán quienes deseen solventar su situación judicial. Bueno, este señalamiento a los empresarios, más de 1.500, como titula Prensa Libre, que estarían dentro de esta línea, tienen que presentarse obviamente para dar a conocer de qué manera participarían o no dentro de esta estructura, pero ¿qué puede aportar estos elementos? Muchos sectores decían, bueno, se habla de funcionarios, ¿qué pasan con el otro sector, con los empresarios? Y escuchamos a Renzo Rosal, que seguramente tiene un análisis interesante luego de esta información que se da a conocer en este caso de defraudación aduanera. Buen día, te escuchamos, Renzo. ¿Qué puede pasar? ¿Habrán grandes empresarios dentro de esta lista? Hay muchas especulaciones sobre el caso. Te escuchamos. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buen día. Diría que dos elementos fundamentales. El primero es que evidentemente este tipo de estructuras que han tenido como base cometer delito de defraudación aduanera y evasión fiscal tiene que tener la otra parte, es decir, hemos estado viendo durante las últimas semanas básicamente una parte de la estructura que significa las cabezas, la estructura, digamos, de decisión política y también de decisión operativa. Que encabezaba Juan Carlos Monzón, pero ahora corresponde, como lo han ido pidiendo diversos sectores, ver la otra parte que seguramente tiene un tejido, como lo mismo señalado el mismo comisionado de la CICIG y la misma fiscal general Telma Aldana, tiene muchísimos más actores involucrados, es un asunto mucho más complejo y que me refiero al tema de los empresarios. En este sentido, hay que tomar en cuenta que históricamente en Guatemala uno de los rasgos centrales del Estado guatemalteco ha sido precisamente el otorgamiento de concesiones, de privilegios, y la evasión fiscal y la defraudación aduanera han sido vistos, digamos, en buena medida como parte de ese tipo de esquemas de privilegios a los cuales han estado involucrados tanto el capital tradicional como el llamado capital emergente. Así que me supongo que dentro de la lista que se ha ido hablando de los empresarios, que será una lista bastante enorme, interminable, habrán representantes de ambos sectores, digamos, tanto del capital tradicional histórico que ha utilizado esta fórmula de elevación fiscal y la elevación aduanera como parte de algo no nuevo, sino que ha estado enquistado durante décadas en el país y por supuesto que ha sido también motivado, incrementado por los capitales de más reciente origen que también digamos que solo han sabido maniobrar en esas aguas